Hola chicos, espero que se encuentren todos muy bien. En esta clase vamos a continuar con la unidad número 3, ¿sí? Vamos a ver lo que son la corriente eléctrica, en qué consiste, y vamos a ver las fuentes de voltaje. Entre ellas tenemos a las pilas y a las baterías. En el caso de la corriente eléctrica está formada por partículas cargadas eléctricamente y esas partículas se desplazan en un determinado material. Existen materiales, ¿sí? Que permiten o favorecen, digamos, la conducción de estas partículas cargadas, que son los materiales conductores. Estos materiales conductores, por ejemplo, en estado sólido podemos nombrar al cobre o al grafito, y en estado líquido, por ejemplo, una solución salina. Recordemos que estas partículas, ¿sí?, cargadas eléctricamente, se pueden desplazar o mover tanto en un material sólido, líquido o gaseoso. En el caso de los materiales aislantes, ¿sí?, son aquellos que se oponen, desfavorecen, digamos, el movimiento de estas partículas cargadas eléctricamente, y entre ellos, por ejemplo, tenemos al plástico, la madera, ¿sí? Son algunos de los materiales, digamos, aislantes que dificultan el movimiento de estas partículas. Y después tenemos, por otro lado, ¿sí?, yo en la actividad que les mandé les puse unas imágenes de lo que consiste, digamos, una pila, de cómo está formada, digamos, la pila. Y las pilas son fuentes de voltaje, tanto las pilas como las baterías, fuentes de voltaje, también llamadas fuentes eléctricas. ¿En qué consiste, digamos, una pila? Una pila es un dispositivo en el cual, digamos, se establece una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial permite lo que es el movimiento de los electrones. La primera pila fue descubierta por un científico italiano, llamado Volta, el cual ideó, digamos, un dispositivo en el cual digamos, la idea era generar una reacción química que permitiera, digamos, el movimiento de los electrones a través de una diferencia, digamos, de potencial. Esa diferencia de potencial permitía que los electrones se desplacen desde el polo positivo, llamado cátodo, hasta el polo negativo, también llamado ánodo, ¿sí? Entonces, al establecerse, digamos, esa diferencia de potencial permitía, digamos, el movimiento de los electrones. ¿Y cómo, digamos, realizó y llevó a cabo este dispositivo? Bueno, lo que hizo él fue colocar discos, ¿sí?, de cobre y discos de zinc, y estaban separados por trozos de cartón. Estos trozos de cartón, a su vez, estaban embebidos con una solución salina, una salmuera, y eso permitía, digamos, que se genere una reacción química, ¿sí?, en el cual se mezclaba la solución salina con el cobre y el zinc, y permitía que se establezca, digamos, al conectar un cable de cobre a los polos, digamos, de la pila, se establezca una diferencia de potencial y que los electrones se desplacen desde el polo negativo al polo positivo. Y eso, a su vez, iba a permitir, digamos, que se genere una corriente continua, ¿sí? Por eso las pilas, cuando nosotros las conectamos, por ejemplo, las ponemos en un control remoto, ustedes van a ver que tienen esos tipos resortes que tocan los polos, digamos, de las pilas, los extremos de las pilas. Eso genera en el interior de la pila que se genere esa diferencia de potencial, desplazando los electrones del polo, digamos, negativo al polo positivo, y eso genera una corriente que es continua y permite, digamos, el funcionamiento de lo que es el control remoto, donde nosotros lo coloquemos. Y después tenemos otra fuente de voltaje o fuente eléctrica, que son las baterías. En el caso de las baterías, existen las baterías que son de litio, ¿sí? Y la batería consiste en una sal de litio que lo que hace es justamente generar esta corriente, digamos, continua, y además esta sal de litio es regenerativa. Eso permite que una vez que digamos, que se agote, que se la pueda volver a utilizar.
Y las baterías de litio son las que nosotros usamos, por ejemplo, en el celular o en lo que son las computadoras portátiles. Bueno, espero que lo hayan podido comprender. Cualquier cosa, como les digo, siempre me escriben, ¿sí? Se sacan todas las dudas. Y anexado, digamos, a esta clase, si tienen la actividad con algunas imágenes, digamos, además de la fotocopia, así con toda la teoría que acabo de explicar. Les mando un saludo y un beso muy grande a todos.